Bueno, estamos con un señor que tiene una dilatadísima trayectoria en la política. Por supuesto, sigue vigente él, abogado, muy preparado, tiene una maestría en Derecho Penal, un predoctorado por la Universidad Nacional de Asunción, una maestría en Derecho Penal por el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, profesor doctor Schöne, este jurista que lamentablemente se nos fue, que abrió y enseñó mucho acá al mundo de la jurisprudencia en Paraguay, magíster en planificación y conducción estratégica nacional, un montón de cargos, fue presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social, fue también asesor político del vicepresidente de la República, profesor doctor Luis María Argaña, fue ministro asesor político del presidente don Horacio Cartes también, apoderado general de la ANR, vicepresidente primero del Partido Colorado, ejerció en varias ocasiones la presidencia del partido justamente, y ahora es miembro titular, secretario político de la Junta de Gobierno de la ANR, Partido Colorado, que el domingo ese partido cumple 135 años de historia, de derrotero también. Así que damos la bienvenida al caro amigo Darío Filártiga. ¿Cómo te va? Buenos días, Bruno. Impresionante. Muy honrado de estar de visita a esta casa, ¿verdad? Y a nuestros estudios. A los estudios y con las reminiscencias de la infancia y justamente hace mucho tiempo. Yo eso quiero señalar. Con Darío crecimos juntos, estuvimos esa infancia allá en Villamor, ahí sí, frente a las Recoleta, era, o es, sigue siendo la quinta donde estaba la familia nuestra, y frente a Radio Ñandutí, así que para que se ubiquen ustedes. Y ahí también estaba la casa de la familia Filártiga. Ellos son oriundos de Itá, ¿verdad? Sí, sí. Mis padres son iteños, de hecho. Todos mis antepasados son iteños. Sí, y ellos se casaron y decidieron radicarse en Asunción, donde nacimos 3 de los hermanos. ¿Cuántos son en total? 5. En total somos 5. Pero cuando yo tenía 5 años, mis padres decidieron volver a su terruño, ¿verdad? Claro. Y nos quedamos allá a partir de ese tiempo, ya de hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y vos te acordás de la quinta, de la pileta? No solo me acuerdo, añoro los mimos de Ña Brunilde, la travesura tuya, que era el líder de la cabezonería, la pandilla, la quinta hermosa, a tu padre, el doctor Rafael Masi, que nos llevaba a jugar tenis al Centenario en aquella camioneta grande. ¿Te acordás? En fin, son recuerdos imborrables que los llevo en el corazón, Bruno. Bueno, a vos y a toda tu familia, y sobre todo a Ña Brunilde, una mujer extraordinaria. Trabó amistad con tu madre también. Se escribían cartas. Eran vecinas mucho tiempo, en fin, y claro, se escribían cartas. Cuando fuimos a Itá, se escribían cartas. Así es. Bueno, Darío, el tiempo pasa, pero también, y como dicen, nos vamos poniendo viejos, pero no entramos en eso, porque todos tenemos que pasar por muchas cosas, como las que vivió esta reina de Inglaterra, que se nos fue, Isabel II. Y antes de entrar acá al terreno nuestro, digamos, de esta charla, de la conversación, yo le decía a Darío el significado de 70 años de reinado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica 70 años de estar estoicamente haciendo un trabajo profesional para dirigir un país y una mancomunidad como la del Reino Unido, digamos? La verdad que una mujer extraordinaria desde todo punto de vista. Sí. Ella es una persona que
traspuso varias épocas en la historia mundial. Ella, como sabemos, asumió el reinado a la muerte de su padre, Jorge VI, que había llegado también al trono por una situación muy particular, ¿verdad? Para otro tema, ¿verdad? Claro, renunció, abdicó el hermano. Así mismo, para casarse con una persona que había estado ya casada antes, y para la época era muy... Es decir, era todavía insostenible esa Lady situación. Simpson, sí, famoso caso. Bueno, y fíjate que Isabel a los 25 años asumió la corona de Inglaterra, nada menos. Y pasaron tantas cosas. Ella asumió en el 52, sí. Y ahí, vos sabés, en plena Guerra Fría, un mundo bipolarizado absolutamente. 7 años de haberse concluido la Segunda Guerra. Así mismo. Y fíjate que ella se mantuvo incólume a pesar de todas las adversidades, incluso familiares, tragedias en la familia real, tantas cosas pasan en 70 años. Y yo la veo como un símbolo de la fortaleza institucional de Gran Bretaña, ¿verdad? Del Reino Unido. Es decir, que hoy día es impensable suponer que un gobierno de 70 años pueda permanecer en ningún caso, ¿verdad? Claro, eso yo le decía también a Darío, ¿cómo sobrellevó 70 años? Ustedes se imaginan 70 años. Yo todavía no tengo 70 años y ya pasé por mucho, ¿verdad? Pero 70 años, todos los vaivenes de lo que sucedieron en el mundo, ¿verdad? 13 presidentes de Estados Unidos que fueron a charlar con ella, hasta el Palacio de Buckingham recibió a 13 y a tantas otras. Bueno, el hombre se fue a la luna, los Beatles los vio nacer y los vio también desaparecer a los Beatles, digamos, físicamente, a la mayoría de ellos, siguen todavía algunos. En fin, y tantas cosas, y guerras, y ella seguía estoica, y todo lo que pasó ahí en su propia familia también. Claro. Es, yo creo que la imagen de la consagración a un deber. Qué bueno. Porque ella consagró su vida a cumplir con su nación, sin lujos fuera de los que el protocolo le impone, ¿verdad? Sin embargo, una persona sencilla, amigable, en su momento una madre amorosa y una abuela amorosa, hoy ya bisabuela amorosa, hasta que falleció. Claro. Es decir, que es una mujer de hierro realmente, que le tocó gobernar, es decir, la parte política a cargo, por ejemplo, de Winston Churchill, que es un emblema del Reino Unido, ¿verdad? Fue su primer ministro. Sí, su primer ministro. ¿Y en qué época, verdad? Y Winston Churchill, yo vi esa película de Crown, que creo que no sé si la viste vos. Sí. Y entonces él le marcaba las pautas a ella, porque ella era una joven de 25 años, ¿verdad? Claro. Hasta que después se dio lo contrario. Sí. Como se sintió ya muy viejo, muy achacoso por su edad, el primer ministro escondió eso a la reina, de que estaba bastante enfermo, y bueno, y mentían piadosamente para que no se enterara la reina del estado de salud del primer ministro, hasta que ella se entera, ¿verdad? Y se fue, después lo cita a él, ¿verdad? Cuando ya podía otra vez reincorporarse. Y ahí le canta la justa, diciendo, yo lo acepté a usted y ahora usted me tiene que aceptar a mí. Así fue. Una cosa así, ¿verdad? Sí, así fue. Bueno, yo esto también, parafraseando y mostrando las realidades, vos comenzaste en la política, Darío Filártiga, en el periodo de Alfredo Stroessner. Digamos, fuiste secretario del Ministerio del Interior, ¿verdad? Sí, primero y después viceministro. Y viceministro. Sí. Bueno, ese proceso, los cambios que también sucedieron acá, no solamente allá, sino en el mundo entero, somos parte del mundo. Sin duda. ¿Qué lectura das a lo que pasó después de ese punto de inflexión que fue 1989, digamos, esbozando lo que significa la política nuestra? ¿Se mejoró? ¿No se mejoró? ¿Fuimos para atrás? ¿Fuimos para adelante? ¿Crecimos políticamente o no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, en primer lugar, es verdad, yo me inicié en la política en la década del 70, en la Juventud Colorada de Itá.
el pleno gobierno del general Stroessner, ¿verdad? Y ocupé todos los cargos partidarios. Presidente de la Juventud, miembro de la seccional de Itá, convencional, y después dirigente de los jóvenes colorados en la capital, en la Facultad de Derecho. En el año 1983 me sorprendió una designación que para entonces era, digamos, absolutamente fuera de lo común. Me nombró con 26 años viceministro del Interior. Y hay que entender que en esa época el Ministerio del Interior era un ministerio mucho más importante que lo que es ahora, porque no solamente tenía la seguridad a su cargo, sino también la parte política. Estaban los delegados de gobierno, que hoy se llaman gobernadores, pero que antes dependían directamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los intendentes eran designados, no eran electos. Es decir que lo que es la Senat estaba a cargo directo del Ministerio del Interior, Migraciones. Es decir, que era un ministerio muy, muy importante. Era lo más importante. Y el ministro, además de ser ministro del Interior, el doctor Montanaro, era vicepresidente primero del partido y después presidente del partido. Es decir, que era un lugar donde se concentraba el poder político partidario incluso del país, ¿verdad? Y en ese escenario yo tuve que desempeñarme. Y creo que lo hice con honestidad, con firmeza y con lealtad a mis creencias, a mis ideales y al gobierno que en ese momento me había encomendado esa misión, ¿verdad? Eso fue hasta 1989, que todos sabemos se produce el golpe de Estado. Lo destituyen al general Stroessner. A mí, obviamente, con otros compañeros, me llevan a la prisión militar. Vos fuiste también. Sí, sin proceso. Y una vez que se cumplió el tiempo... ¿Y cuánto tiempo tuviste? No estuve mucho, 3 semanas más o menos. Pero en ese tiempo posiblemente se habrán ocupado de buscar alguna situación que me pueda llevar al Poder Judicial y no lo encontraron y tuvieron que ponerme en libertad. Se produce ahí una especie de pausa en la actividad política porque era en ese momento imposible incursionar con una nueva situación. Pero después, de la mano del doctor Luis María Argaña, después de unos pocos años, ya nos reincorporamos a la vida política. ¿Vos lo conocías ya, Argaña? Sí, por supuesto. Sí, él era presidente de la Corte Suprema. Y líder de la bancada colorada en la Cámara de Diputados. Mucho tiempo. Entonces, de su mano, fui apoderado general de su movimiento, de su candidatura presidencial. Y, en fin, hasta su muerte fui su asesor político en la vicepresidencia de la República. Es decir, que para mí el doctor Argaña significa algo muy importante en mi vida personal y política. Una vez... ¿Cómo lo describirías a Luis María Argaña? Un hombre de mucho carácter, muy ilustrado, valiente, un hombre de principios, creyente y de una muy sólida formación intelectual. Era un hombre con mucha autoridad. Me aventuro a preguntarle algo. Si hipotéticamente él hubiera seguido con vida, ¿verdad? Y se hubiera llegado a la primera magistratura, ¿cómo hubiese sido un gobierno de Luis María Argaña? Bueno, honestamente. Sí, por supuesto. En primer lugar, él hubiera llegado de hecho, porque todos sabemos que se produjo un fraude electoral cuando no lo permitieron llegar a la presidencia de la República. Fue un robo de las elecciones de 1992. Y de todos modos, él se sobrepuso, digamos, anímicamente de aquel escándalo electoral y recompuso su actividad política. Y él tenía, a mí me consta, el propósito del gobierno de unidad nacional. Es decir, que él es el que germinó la idea del gobierno de la unidad nacional. Y Argaña hubiera sido presidente sin ninguna duda si no lo hubieran matado. Es decir, que por eso de hecho lo mataron. Lo asesinaron. Sí, pero ¿cómo hubiera sido hipotética, imaginariamente, un mandato bajo su dirección? Hubiera sido un mandato de mucho liderazgo político, con participación de todas las fuerzas políticas en la medida que correspondía, ¿verdad? E internacionalmente, ¿cómo hubiera estado Paraguay? Y hubiera estado muy calificado. Muy calificado por su condición de líder intelectual, político. El padre de Argaña fue canciller de la nación. Es decir, que él tenía también una sólida formación en derecho internacional. ¿Le hubiera dado más protagonismo regional a Paraguay? Sí, sin duda.
y hubiera tenido autoridad. Porque él no estaba de acuerdo con lo del Mercosur, ¿te habrá dicho eso? Y sí, pero el Mercosur, de hecho, es una cuestión muy discutible, ¿verdad? Sí, no, ya sé, pero te digo, él no era acérrimo enemigo al Mercosur. Sí, él tenía su propio punto de vista con respecto a la integración. Es decir, que la integración para él no se agotaba en el Mercosur. Tenía que ser una integración americana, una integración de todos los países de América. Y, por ejemplo, si él hubiera estado en la presidencia, digamos, y venía una orden de Washington, como la que vimos que sucedió acá últimamente, ¿cómo hubiera reaccionado? Y hubiera reaccionado como corresponde, con dignidad, y se hubiese plantado en que una injerencia de una potencia extranjera en Paraguay es intolerable. Es intolerable bajo todo punto de vista, y yo estoy seguro que el doctor Argaña hubiese sentado una posición firme y hubiese hecho respetar la integridad y la dignidad de nuestro país. Más fuerte hubiera sido el gobierno suyo en un momento como el de ahora, digamos, respecto al actual. Por supuesto, mucho más firme, mucho más firme, con mucho más autoridad, con mucho más transparencia. Y lo que le daba a Argaña la potencia de su voz política, era su honestidad, su transparencia. ¿Y él qué fue? ¿Él fue uno de los últimos líderes del Partido Colorado, a tu criterio? Y por lo menos uno de los últimos líderes de ese calibre, ¿verdad? De un hombre que hasta sus adversarios reconocían su capacidad y su condición de líder político. Sí, por supuesto. Sí. Acá vino 3 veces a este estudio de televisión. Vino 3 veces y bueno, dialogamos con el doctor Argaña y de muchas cosas, y fuera de micrófono también, ¿verdad? Consultábamos. Me acuerdo una vez que salí, lo despedí ya, y salimos afuera, nos venía su chofer y estuvimos ahí como 15 minutos hablando con él. No tenía guardia alguno, no venía solo así. Y su chofer, que a veces lo acompañaba, ninguno de sus hijos nunca vino acá, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero él sí, y venía, y lo sentía grato cuando venía contento acá. No es que venía obligado. No, iba a venir de hecho obligado. Venía contento, y eso se transmite, ¿verdad? Sí. Bruno, te quiero contar una anécdota del doctor Argaña antes de pasar el tema. ¿Cómo no? En la víspera del crimen del doctor Argaña, yo estuve con él hasta las 8 de la noche más o menos en su casa, y yo pienso que soy, si no el penúltimo dirigente del partido que estuvo con él en su casa esa noche. Penúltimo. En la víspera de su asesinato. Y acordamos, yo tenía que hacer una presentación en tribunales al día siguiente. Entonces él me dice, mira, si vos terminás el documento esta noche, mañana temprano te espero, antes de salir de acá. Y si no, nos encontramos en la vicepresidencia. Y entonces yo llamo a su casa alrededor de las 8 de la mañana, porque había terminado el documento, y le digo a María, se llamaba la señora que atendía el teléfono, y le pregunto al doctor, no, acaba de salir el doctor. Eran las 8 y algo. Entonces, bueno, perfecto, voy a verlo en la vicepresidencia. Y me fui al tribunal a hacer otras cosas antes, y me llama un compañero, un abogado, un colega, y me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿y por qué? Y porque ahí veo que Betarrán, la hija del doctor Argaña, parece que recibió una mala noticia porque está llorando, está totalmente, en fin, afectada. Entonces le llamamos a Betarrán, la queremos muchísimo en mi casa. Fueron compañeras de promoción con Giselle en la Facultad de Derecho. Giselle, sí. Y entonces, Giselle Musquet, la señora de Darío. Y me dice Betarrán, le dice a Giselle, mira, papá fue asesinado. Era una cosa, qué bárbaro, pero una cosa absolutamente increíble. ¿Y cómo? Y yo le digo a Giselle, ¿cómo es posible? Si yo hablé con María, bueno, y esos tejes y manejes, ya que tocas ese tema, de cómo él falleció o dónde falleció. ¿Vos podés dar una explicación de esto? Pasando tantos años, habiendo pasado tantos años, porque tantas cosas se dijeron. Sí, pero se dicen hasta ahora, ¿verdad? Muchas cosas, no solo de Argaña, se inventan, son montajes. Pero él murió ahí, en ese accidente, en esa balacera. Bruno, yo del tribunal, así como estaba, obviamente me informaron que lo habían llevado al sanatorio americano, ahí en la calle España,
Me voy, la encuentro a Marilyn con los hijos devastados, etcétera, claro, etcétera. Por supuesto. Y en un momento dado, no recuerdo quién, uno de los hijos, después pasados unos minutos, estaban ya los jueces, los fiscales, estaba el doctor García Varesini, que era su médico personal, y me piden que yo vaya a observar la autopsia porque ellos no tenían las condiciones emocionales en ese momento de una cosa tan fuerte. Se realizó un documento fílmico de eso que pasamos en algunos de los programas nosotros. Yo estuve presente en el trabajo, digamos, si se puede llamarlo, de la autopsia. Y ahí nos demostraron los médicos que la bala mortal, digamos, entró por acá por el costado y le rompió el corazón. Es decir que fue una cosa absolutamente imposible de superar. Bueno, no sé, nos detuvimos acá como parte de la historia porque realmente es chocante. Pasaron muchos años, pero ese fue un momento, creo que fue el momento más difícil, álgido de toda esta supuesta democracia desde el 89. ¿Es así o no? Sí, por supuesto. Este fue el momento más difícil. Más complicado, ¿verdad? Sí, porque, en fin, la salida que se le dio también a la crisis política, eso generó el juicio político al presidente Cubas, asumió el doctor González Maqui y se formó aquel famoso Gabinete de Unidad Nacional. Y, en fin, así pasamos esos años y ya que menciono ese gobierno, tengo que decirte, Bruno, que yo fui presidente del Instituto de Previsión Social en el gobierno durante 10 meses. Y, en fin, yo estaba muy ocupado en arreglar ese es otro tema. Es un tema enorme. Pero quiero aprovechar para decirte que también fui víctima de la competencia política post-Argaña. Era como que había un liderazgo que había desaparecido y yo estaba ocupado en trabajar en el IPS, y mientras tanto algunos amigos, entre comillas, se ocuparon de crear campañas, de crear toda una leyenda de irregularidades que la tuve que afrontar en el Poder Judicial, y yo creo que soy el único político de alto rango que tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia firmada por el doctor Jerónimo Irala Burgos, entre otros. Él dice que mi administración en el IPS no solo fue correcta, sino que fue impecable. Así, Jerónimo Irala Burgos. Eso él dice. Y sabemos todos quién es Jerónimo Irala Burgos. Está por encima de los partidos y de las personas. Del bien y del mal. Así mismo. Bueno, y como, volviendo otra vez a esta pregunta que nos hace rebobinar la historia y a través de facetas interesantes de la misma, ¿cómo vos ves la política hoy? O sea, a partir de ese 89 famoso a hoy, ¿cómo está la política? ¿Creció la política? ¿Se fortificó la política? ¿Hay actores políticos avesados que tienen un background, digamos, qué sé yo, que los hacen probos a ellos? ¿O aminoró, fue todo lo contrario? Bueno, hay que convenir, Bruno, que en el 89 se clausuró una etapa de gobiernos autoritarios en el Paraguay que venía desde la independencia. Desde la independencia Paraguay tuvo gobiernos autoritarios, lo que no significa que hayan sido malos, sino que tenían, donde el principio de autoridad era superlativo, donde el presidente tenía el mando total del país. Pero eso ocurrió, repito, desde la independencia hasta 1989, de todos los colores, colorados, liberales, febreristas, todos gobernaron con ese sistema de la época. A partir del 89, como lo dijiste al principio, un punto de inflexión. Entramos en lo que llamamos la transición democrática. Y esa transición se da con renqueras. No hay alternativas más que seguir esta transición democrática. No se puede retrotraer el país a la época anterior. Tenemos que jugar con los tiempos que tenemos, que vivimos, y con los jugadores que tenemos y que vivimos. Tenemos que jugar el partido así. Y hay como en todas las épocas buenos y malos políticos. Hay políticos profesionales, aquellos que peyorativamente podemos decir que viven de la política. Hay otros que nos consagramos a la política por convicción y que tenemos nuestra actividad paralela para vivir, es decir, que no vivimos de la política, pero nos gusta servir. ¿Qué es la política para vos? ¿Qué sentís haciendo política? Para mí la política se define en una sola palabra, que es servicio. La política debe ser servicio, desde los cargos,
desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo, servicio haciendo buenas leyes, servicio generando oportunidades de trabajo, servicio educando a la juventud, creando un sistema educativo acorde a nuestros tiempos. A mí me gusta mucho leerlo a Andrés Oppenheimer, seguro que lo habrás leído. Claro. Y él nos demuestra la importancia de la educación y de la formación en esta época. Nosotros no podemos aspirar a un futuro mejor si no tenemos una juventud que se esté formando. En este punto quiero hacer una mención especial, Bruno. Acompañándole al presidente Cartes en el año 2017 en uno de los viajes a Taiwán, el presidente le pide a la presidenta Tsai Ing-wen de Taiwán la creación de una universidad con estándares de primer mundo en Paraguay, patrocinada por Taiwán. Palabras más, palabras menos, se ponen de acuerdo. Y antes de regresar de ese viaje, le dice la presidenta Tsai: presidente Cartes, lo que hablamos y que ya le prometí que lo haría, está ya totalmente encaminado, resuelto. Vamos a firmar el convenio y vamos a hacer en Paraguay una universidad que va a producir 100 ingenieros paraguayos por año con niveles de universidades de primer mundo, con profesores taiwaneses, con rectores taiwaneses y con equipamiento tecnológico taiwanés. ¿Y eso se concretó? Se concretó a medias. A medias digo porque comenzó a funcionar la universidad en el predio del Comité Olímpico Paraguayo. Ahí por razones logísticas tuvo que ser cambiado ahora al Comando de Comunicaciones, pero el gobierno no acelera no le da viento a favor. No le da viento a favor a la construcción de la universidad. Qué lástima. Es una lástima. A eso iba, que estamos inmersos en la politiquería, en la intriga, en la gestionar pronunciamientos del exterior contra paraguayos. Y sin embargo, estamos retrasando algo tan Se pierden los años, los momentos. Vos sabés, Bruno, que la primera promoción de 100 chicos paraguayos fueron a hacer el curso, el último curso en Taiwán, y ahora volvieron. Y tenemos 100 nuevos ingenieros, y cada año vamos a tener 100 nuevos ingenieros en Paraguay con niveles de primer mundo. Eso es una conquista, eso es un legado, no es solo una conquista. Y acá ellos vienen y tienen trabajo. Sí, acá faltan ingenieros. Sí. Cuando comenzamos el gobierno 2013, el Ministerio de Obras Públicas no tenía suficientes ingenieros. Tuvimos que enviar a Brasil a un grupo de jóvenes ingenieros a especializarse en caminos, en puentes, en construcciones grandes. Hay un déficit de ingenieros en Paraguay. Ojalá que eso se vaya resolviendo. Qué interesante esta charla con Darío, porque él conoce mucho esto de la política y también, viene de tantos años practicando para beneficiar a mucha gente, ¿verdad? Nacional, no solamente de su sector. Y hablando del sector Colorado, el domingo, y como esto también va a grabarse mañana, digamos, u hoy, porque también se puede pasar el domingo esto, aniversario 135 del Partido Colorado, que se fundaba en 1887, un 11 de septiembre. ¿Qué pasa dentro del mundo colorado, digamos? ¿Por qué está tan enconada la cosa? ¿Por qué tan reñida? ¿Por qué tan así? Porque realmente nunca yo sentí una adversidad tan marcante como ahora. En serio, porque yo nací en 1954, ídolo. Sí. O sea que hace el cálculo. Sí. Pero nunca se sintió este enfrentamiento entre el mismo sector, o sea, actores del mismo partido, digamos. ¿Qué pasa con el Partido Colorado? Mira, Bruno, yo, así como lo dijiste, tengo una larga trayectoria en el partido. Ya he pasado enfrentamientos de sectores muy fuertes, tradicionalistas contra militantes, después del golpe, Argaña contra Guasmosi, después Oviedo contra Argaña, en fin, ya, han sido situaciones muy, muy fuertes, de líderes muy fuertes, pero nunca se llegó a este extremo de la mediocridad, de la envidia, de la mentira alevosa, para poder desprestigiar al adversario y para poder perjudicarlo. Acá vamos a ser sinceros, a mí no me gusta hablar con eufemismos. Acá el propósito de los compañeros que están en el frente oficialista del partido es anularlo a Horacio Cartes.
Ese es el fin, el propósito y el único motivo que los mueve. Ellos no proponen un plan de gobierno, ellos no están en la competencia electoral, ellos apuntan a destruirlo a Horacio Cartes con toda esta campaña orquestada por ciertos medios donde lo intrigan, ¿Y por qué lo quieren destruir? Y porque es invencible electoralmente. Porque es invencible electoralmente. Nadie le puede ganar en la cancha, como se dice. Y aparte, él impuso desde el gobierno una política de no privilegios, de no servirse del Estado cuando uno está en función de gobierno. Es decir, que el Estado deje de ser esa piñata, que los que llegan la rompen y quieren repartirse el botín. Esa política él dejó de lado, él superó esa política. Porque tiene que haber una suerte de verticalidad. Claro. ¿Cómo se va a manejar una cosa? Así mismo, y eso Horacio hizo en su gestión. Él puso orden y comenzó una excelente época en donde había garantías, donde la inversión era segura, donde la nafta bajó, los combustibles bajaron 4 veces en 5 años. Es decir, que me van a hablar de coyunturas internacionales. No, voluntad política es lo que falta. Petropar se dejó con $300 millones en caja. ¿Y ahora cómo está? Y creo que está en déficit. Decime una cosa, Darío Filártiga. Este país, así como está este país, porque yo veo este país como si fuera una torre de Babel, cada uno hablando su propio idioma, moviéndose de acuerdo a las apetencias personales, ni siquiera ciudadanas de ninguna clase, sino personales. Hablo de los políticos, que son los que están allá arriba manejando los intereses. Hace falta, para reorganizar un, digamos, nuevo derrotero desarrollista para el Paraguay, hace falta un gobierno más firme, más fuerte, con más, digamos, predicamento en decir por acá hay que ir y hacia acá vamos a ir, aunque se yerre, digamos, ¿verdad? Pero ¿necesitamos ese tipo de dirección hoy? Necesitamos liderazgos legítimos, sólidos y fuertes dentro de la institucionalidad. Lo que no tenemos que dejar de vista es la institucionalidad. Porque una cosa es ser un líder férreo y otra cosa es ser un líder arbitrario. Es decir, que el líder tiene que ser fuerte, tiene que tener autoridad moral, autoridad política, legitimidad popular y tener carácter. Carácter para plantarse cuando hay que decir que no y tener la bondad, digamos, de hacer lo que está bien que se haga en el Paraguay. Ese es el liderazgo que hace falta, pero todo sustentado en su origen, en el origen popular. La decisión popular es la que debe consagrar a ese tipo de liderazgos. Volviendo a esto que vino de Washington, ¿vos decís que fue una intromisión entonces? Total. Eso, y la actuación, o sea, el rol, digamos, del gobierno actual fue un rol débil, un rol desteñido para con eso. Pareciera que solamente les faltaba aplaudir. Sí. Esa es la impresión que yo tengo, que solamente les faltaba aplaudir. Y eso es por la guerra interna entre las facciones coloradas. Por lo que estábamos hablando acá, ellos saben que el Movimiento Honor Colorado va a ganar las elecciones y que si llegan ellos a competir el 18 de diciembre van a ser derrotados. Pero ¿vos tenés la seguridad de eso? Tengo la seguridad. Y lo grave va a ser que no logremos después del 18 de diciembre conciliarnos entre colorados, porque la gran batalla en realidad es el 23 de abril. Y esa era la pregunta siguiente. El 30 de abril, el 23. ¿Qué pasa después del 18? Porque justamente tenés por el otro lado la concertación nacional, que dicen sus actores principales que van a vencer al Partido Colorado. ¿Vos decís que va a ser posible eso? No creo. El tema del Partido Colorado es mucho más profundo de lo que uno cree. Puede ser que algunos líderes digan, bueno, nosotros no vamos a acompañarle a Santiago Peña, pero el pueblo colorado no es tonto. El pueblo colorado sabe que tenemos que ganar las elecciones de abril, porque ya tuvo la experiencia 2008-2013, donde estuvo fuera del gobierno y todo lo que eso significó en persecuciones, en fin. Es decir, que el pueblo no va a tener la disposición de volver a eso por el capricho o por la envidia de unos pocos. Es decir, que acá el partido va a unirse como partido, por más que no lo quieran algunos,
y vamos a acometer el 2023 como como un partido sólido. Incluso yo estoy seguro que Santiago Peña va a rescatar votos no colorados para su candidatura. ¿Él va a ser el presidente del Paraguay? Él va a ser el presidente del Paraguay. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro, y va a ser un presidente capaz, honrado, un presidente futurista. Tiene la formación, tiene el carácter y tiene el carisma necesario para eso. Y todos saben de eso, pero todos indican solamente un detalle, que detrás de Santiago, o al costado o adelante, va a estar Horacio Cartes. ¿Cómo vos explicás eso? Horacio Cartes va a ser el presidente del Partido Colorado, que va a ser el partido de gobierno. De hecho, que va a él también va a asumir ahí. Por supuesto, él va a ser elegido presidente del Partido Colorado, y en tal carácter va a ser el conductor del partido de gobierno, que necesariamente el presidente de la República tiene que consultar, ¿verdad? No como ahora que la conducción del partido está siendo ignorada sistemáticamente por el gobierno actual, que dicho sea de paso, es el resultado del voto de todos los colorados en el año 2018. Con Horacio Cartes a la cabeza, nosotros trabajamos más de lo que habíamos trabajado en las internas. Trabajamos para que Marito sea presidente con absoluta lealtad al partido, y el resultado fue ese, que ganamos las elecciones. Y yo creo que eso se va a repetir en cuanto a la gente. 2018, en el 18 de diciembre, que cuando sea electo candidato del partido Santiago Peña, el pueblo colorado lo va a arropar, lo va a acompañar, a pesar de que algunos tal vez no tengan el humor ni las ganas de hacerlo. Yo te hago una consulta, porque la gente, vos salís a la calle y preguntás, y la gente quiere cambios, sí, quiere otro país. ¿Cuál sería la propuesta, si les toca la suerte a ustedes, a los de Honor Colorado, a través de Santiago Peña, llegar en abril del 2023? ¿Cuál es el cambio que la gente percibiría que va a empezar a cundir a favor de la población a partir de ese momento? ¿Cuál va a ser el cambio real? Porque no puede seguir que siga los colorados, claro, por sécula seculorum, y todo siga igual. ¿Cuál es el cambio? Eso es lo que yo te pregunto. Primero, imponer un gobierno austero en el manejo de los fondos públicos. Y ahora no es así. Y no es así. Imponer un sistema donde la transparencia se imponga, imponer un sistema de trabajo con gente capacitada en todos los frentes, y hacer un gobierno que no esté coqueteando con los enemigos históricos del Partido Colorado. Porque vos sabrás, Bruno, que en este momento casi la mitad del gabinete está integrado no digo por adversarios políticos, sino por personas que son enemigas declaradas del Partido Colorado históricamente. Y eso no va a ocurrir con Santiago Peña. Santiago Peña va a elegir a los mejores mayoritariamente dentro de nuestro partido, y va a ser un gobierno lúcido, un gobierno con autoridad. Yo te hago ahí, en ese punto te digo, ¿y qué pasa si hay, por ejemplo, qué sé yo, por decirte algo, un ministerio de energía que se cree? Muchos están de acuerdo, otros no, ¿verdad? Sí. Supongamos, hipotéticamente, y que haya un liberal o un febrerista capaz de llevar adelante esa institución. Vos decís que ese Partido Colorado, que nacería en agosto oficialmente del 2023, le daría lugar a un paraguayo que no sea colorado para tal función. Sin ninguna duda. ¿Te parece? Sin ninguna duda. Pues ya tenemos experiencia en el gobierno de Horacio. El gobierno de Horacio estuvo integrado en varios ministerios. Sí, en el del interior estuvo también. Estuvo en agricultura. Y también estuvo en varios ministerios importantes. ¿Eso se podría dar? Spalding, yo no sé si está afiliado al Partido Colorado, fue director general de Itaipú durante todo el gobierno de Horacio. Sí, bueno, excelente ser humano. Técnico, brillante. Sí, lo conozco muchos años. Una maravilla de gestión y de formación, ¿verdad? Sin ninguna duda que van a ocupar. O sea, ¿van a ustedes tener esa amplitud de criterios también llegado el momento? Lo tenemos probado ya, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y eso que insistí yo y te pregunté, lo de no quiero decir mano dura, porque no es esa, sino un gobierno más rígido, más digamos, que se haga notar. ¿Hace falta ahora en Paraguay o no?
hace falta un gobierno con autoridad. Con autoridad. Con autoridad legítima, que se le respete por su origen, que se le respete por su conducta, que se le respete por sus obras. Y eso porque nadie respeta ninguna institución acá. Claro, nadie respeta porque... ¿Por qué nadie respeta? Y porque hay una suerte de desconcierto en la administración, una suerte de descontrol. Cada uno juega su propio partido. Acá fulano tiene a su cargo las binacionales, como un cupo político, como un coto político, y otros tienen tales ministerios, a otros les corresponde ganar dinero en tal actividad. Es decir, que ese gobierno parcelado por intereses de algunos dirigentes, eso es lo que va a terminar. Bueno, y digamos, entonces Santiago Peña, vos decís que va a ser el presidente, y ¿qué pasa con los otros actores que están pujando por el mismo sitial? El caso de Euclides Acevedo, por ejemplo, ¿sí? O el caso del mismo Efraín, o el caso de qué sé yo, sí, que son los de mayor connotación ahora en esta esfera. Esperanza Martínez tenía posibilidades, pero con esto de la enfermedad de Lugo, al parecer, no sé en qué quedó. Ella lidera la Concertación ahora, Esperanza Martínez, pero vos decís que esta gente, la Concertación no va a llegar, no tiene posibilidades de llegar, según vos, sin fanatismo. No, por supuesto, estamos haciendo un análisis político, claro, sin fanatismo, medianamente objetivo, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que... ¿Cómo vos ves a la Concertación? Bueno, hay dos cosas. Hay gente que está en la Concertación y otras que no están. Por ejemplo, Euclides Acevedo no está en la Concertación. Vamos a hablar de la Concertación. La Concertación es un órgano, digamos, una figura política creada y que tiene principalmente a Efraín Alegre como una figura central. Pareciera que todo lo que ocurre en la Concertación gira en torno a la candidatura de Efraín Alegre. La tercera vez que se lanza a ser presidente. Y Efraín construyó un sistema electoral de su candidatura en base al discurso del odio, digamos, de los malos sentimientos. Él no propone nada. Él dice la patria o la mafia. ¿Y qué es la mafia? Imagínense si vamos a analizar, por ejemplo, su manejo en el Partido Liberal, donde los recursos electorales del Estado que se le asigna a los partidos políticos fueron malversados de una manera evidente, ¿verdad? Es decir, que instala ese discurso de odio. Como por ejemplo en un partido de fútbol de hace unos días, que donde hubo dificultades entre hinchadas, etcétera, ganó la mafia. ¿Y qué es la mafia? Es una figura así, que es una entelequia, ¿verdad? Y con ese discurso el pueblo paraguayo ya no va a seguir a que sean ellos los que definan su destino, ¿verdad? El caso de Euclides es un dirigente antiguo, ya mayor que nosotros, ¿verdad? Él fue mi compañero de facultad, dicho sea de paso. Sí. Muy preparado. Un tipo muy preparado y ya tiene trayectoria en varios partidos de nuestro país. Y digo que esta candidatura la sustenta prácticamente tras su gestión en un gobierno colorado, ¿verdad? Donde fue ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores. Y de ahí salta a la candidatura. Es una persona preparada y, en fin, tiene visión de Estado. Bueno, pero no podemos dejar que se vaya Darío Filártiga sin mencionar de que él está detrás de un curul ahí en el Senado, ¿verdad? Porque nunca fuiste senador vos. No, nunca fui. ¿Vos fuiste diputado? Yo fui diputado electo en el 88, pero con permiso para seguir siendo viceministro del Interior. Es decir, que juré, pero no asumí la Cámara de Diputados. Bueno, y ahora perseguís un curul ahí en la Cámara Alta. Sí. Es lista 2, opción 23. Aquí Darío Filártiga. Y bueno, pero yo también te consulto lo siguiente. ¿Qué pasa ahí en ese plato volador, llegado el momento que vos estés ahí sentado con tus compañeros de distintas, cromáticamente diferentes, pero al final todos bajo un mismo rango, digamos? Eso también hay que pulir, esa casa, ese Congreso Nacional, que a mí me parece que tiene mucho más fuerza que el Poder Ejecutivo también, ¿verdad? Ya se sabe que a partir de 1992 se sabe toda la historia.
pero hay que recomponer los poderes del Estado. Por otro lado, se le dice que no hace nada al Poder Judicial, pero también está adormilado por el propio Poder Legislativo, sí, también obnubilado y detenido en su accionar, porque lo que dicen los legisladores tiene que hacer ahí el Poder Judicial, ¿o no es así? Bueno, en realidad que el poder del Congreso es muy grande. Claro. ¿Y cómo se puede más o menos, digamos, igualar el potencial de cada uno de los tres poderes? Yo creo que eso tiene que llevarse a una eventual reforma constitucional. Yo no digo que se le quite poderes al Congreso, sino que también se cree un sistema donde la gobernabilidad sea Pero posible. Vos entendés de lo que te estoy diciendo. Entiendo. Y eso no dificulta también al propio Ejecutivo hacer cosas, digamos, mirando, oteando la parte genérica del país para beneficio de todos. Claro que sí. Claro que muchas veces es un freno, sobre todo cuando se crean mayorías para situaciones específicas donde se tienen intereses particulares o intereses sectoriales, entonces bloquean la gestión del Ejecutivo. Eso ya pasó. Incluso un año en el año 2017, creo que 2016, se tuvo que vetar el presupuesto de la Nación, por el gobierno de Horacio Cartes se vetó porque era un presupuesto absolutamente incumplible y era como una manera de poner en una situación de incomodidad al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es decir que fuera de todo rango racional, digamos. Es decir que, y el Congreso, sin embargo, con este nuevo sistema electoral que tenemos, donde se vota no solo una lista, sino un nombre dentro de la lista, tal vez sea el modo de ir mejorando. De ir mejorando con la elección de la gente, ¿verdad? Porque todo cae ahí, en que sepamos elegir. Y la parte de la eficiencia de las instituciones, porque comenzamos hablando de que el caso de Gran Bretaña, 70 años, pero como tan fuertes son las instituciones, no se tumba el barco, sino continúa. Y en el caso nuestro, nuestras instituciones son muy débiles. ¿Y qué planificación para poner más eficiencia en las instituciones del Estado se tendría a partir del gobierno de ustedes? Y se tendría a través de la generación de leyes, que las leyes sean más leyes, pero que tengan que ver con la eficiencia. Te puedo hacer un comentario sobre el tema Gafilat. Por favor, por supuesto. Gafilat, como todos sabemos, Gafi es un organismo internacional integrado por los países que se ocupa de observar y de recomendar a los países en cuanto a su manejo institucional y sobre todo en cuanto a la generación de un marco adecuado para combatir el lavado de activos, las armas de destrucción masiva y otro tipo de crímenes así que afectan a todos los países. Nosotros acabamos de salir con una aprobación, ¿verdad? En el examen Gafilat. Las aprobaciones que se dan en Gafilat son de 5 años, es decir que lo que ahora nosotros recibimos es una nota por lo que se hizo entre 2017 y 2021. En los últimos 5 años. Pero no a partir de este año, a partir del año anterior. Sí. Es decir que eso es una cuestión que hay que celebrar. Hay que celebrar porque Gafilat analiza el cumplimiento técnico, es decir que el Congreso haya producido las leyes necesarias y que estén ajustadas a las recomendaciones de Gafilat. Y también ahora a partir de este último examen incluye otro ítem que es la efectividad. Si esas leyes están suficientemente aplicadas y con suficientes resultados, ahí es que también se nota una observación. Aprobamos el examen, para comenzar, que es una buena noticia, pero se nota también una observación que la efectividad tiene que mejorar. Es decir, que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que producir más resultados, porque no es suficiente que haya leyes que dispongan, pero se tiene que cumplir. Y para eso ahora... Esa justamente es la cara de... que no sé, la pata que no sé. Tenemos que empeñarnos desde el Congreso en fortalecer el Poder Judicial y el Ministerio Público con los suficientes recursos. Ahora ya se crearon los fueros específicos del Ministerio Público, pero no tienen los recursos necesarios. No pueden sostener una estructura que requiere este tema tan importante que es el tema Gafilat. Bueno, también hay que celebrar esto del Banco Interamericano de Desarrollo, que ve a Paraguay como centro económico regional. A partir de ahora, según lo que dice el propio presidente del BID, Paraguay va a ir, digamos,
arribando a una esfera mucho más positiva en el plano económico financiero. Dios quiera que se cumpla eso. Bueno, muchas gracias, Darío Filártiga. ¿Cómo que se llama? Lista 2, opción 23. Así es. Opción 23, Senado. Senado. Por Honor Colorado. Esto es para el 18, ¿verdad? 18 de diciembre. Bueno, el 18 de diciembre. ¿Qué le decís vos rápidamente en 30 segundos a la gente que te está observando, que te está mirando, que te está atendiendo? A ver, Darío Filártiga, senador. A ver, ¿qué le decís? Y que en mí van a tener un senador trabajador, honrado, patriota, que se va a ocupar de las cuestiones puntuales, de las necesidades del país a través del Congreso. Voy a ocuparme de proponer y de acompañar leyes que hagan a la generación de empleos y sobre todo a fortalecer el sistema educativo. El sistema educativo es la base. Los países que lo entendieron antes hoy disfrutan de sus resultados y nosotros no tenemos excusas para no tener un sistema educativo que lance a nuestros jóvenes hacia un futuro prometedor. Y también la seguridad, que nos olvidamos de tocar. Sin dudas. Alguna hay vez muchas cosas. Hay muchas cosas. Amerita otra reunión como esta, Bruno. Por supuesto, está invitado Darío. Muchas gracias, Darío Filártiga. Caro amigo, hace rato que nos conocemos. A Giselle, un abrazo grande.